Bueno, señores, muy buenas noches. Dios les bendiga a todo aquel que va a ver esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente y que Dios, pues, me guarde todo aquel que va a ver esta transmisión. Como ustedes ven detrás, aquí como lo ven, el Altísimo TV, un canal creado con la iniciativa de bendecir la vida de todo el que ve este canal. Soy su hermano Félix Villalona, amén, por la misericordia del Señor, y quiero compartir una palabra que yo sé que le va a ser de gran bendición, sé que le va a ayudar, porque son palabras, como dice la misma Escritura, palabras de vida. Yo quiero, para entrar de lleno, tomar el libro de Jueces, su capítulo 14, gloria al Señor. Jueces 14, perdón. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando algunas cuantas palabras ahí, que yo sé que serán de mucha bendición. Dice la palabra en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: descendió Sansón a Timna y vio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, gloria al Señor, entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Tómame esta por mujer, porque esta me agrada. Yo quiero exhortar esta palabra con el tema luchando contra, gloria al Señor, contra ay Dios mío, se me ha olvidado. Pero esto es en vivo, señores. Esto es en vivo. Bien, la palabra nos enseña, señores, que Dios en toda su misericordia, en todos sus propósitos, nos enseña que siempre ha querido el bien para nosotros. La Biblia nos dice y nos enseña en el Salmo 139, verso 16, del propósito de Dios para con nuestras vidas. Dice allí que antes de nosotros nacer, ya Dios había escogido nuestra vida, había escogido un propósito para nosotros desde antes desde la eternidad. Ahora, ¿qué acontece con la palabra? Cuando leemos el texto que hemos citado, podemos encontrar algunos elementos, como es la desobediencia, el pecado de la desobediencia. Fíjese que Dios se le presenta un ángel a la madre de Sansón. De Sansón lo escoge desde antes de nacer y le da algunos puntos claves para cómo criar a su hijo, de cómo mantenerlo apartado del pecado, de cómo guardarlo como el Señor había descrito en su palabra. Ahora, ¿qué acontece? Hemos leído un pasaje en donde vemos claramente la desobediencia de Sansón. ¿Atraído por qué? Atraído por la fornicación, por el deseo de la carne. Ahora bien, ¿por qué quiero tocar este tema? Miren, la lujuria es un mal que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, ha sido un mal que ha venido causando mucho mal dentro de los ungidos de Dios. ¿Por qué viene causando un mal dentro de los ungidos de Dios? La lujuria es un espíritu más bajo que la soberbia, pero la soberbia es la cabeza de todos los demás pecados. Tenemos la lujuria, tenemos la desobediencia, tenemos lo que es la mentira, tenemos lo que es la vanidad, en fin, todo un arsenal de cosas
negativas dentro del pueblo o para el pueblo de Dios, pero que realmente la mayoría de ungidos a los cuales Dios ha escogido, a los cuales Dios ha apartado, a los cuales Dios ordenó apartarse de los malos caminos, la soberbia lo ha llevado a caer en este pecado como la lujuria. Cuando hablamos de la lujuria, podemos citar algunos hombres que cayeron en este gancho, vamos a decirlo así. Cuando vemos la historia de Sansón, vemos claramente que Sansón no tenía dominio propio, por lo tanto, aunque había sido escogido para ser juez, aunque había sido escogido para una misión, Dios lo escogió para una misión, Dios lo escogió, Dios lo apartó. De hecho, le dijo a su madre: no me le pases navaja. O sea, hubieron puntos claves, los cuales Dios trazó para que Sansón se cuidara y se apartara de lo que es el pecado. Pero ¿qué sucede? Hemos leído que aquí Sansón se siente atraído por las mujeres de los filisteos. Se siente atraído por ese espíritu, como es la lujuria, la cual hoy en día, en este siglo que estamos viviendo, son muchos los ungidos, han sido muchos los escogidos que la lujuria ha derribado. Pero vamos a continuar. Miren, cuando hablamos de este pecado, el cual sabe actuar, se mueve sigilosamente, como todo un espíritu que analiza y que observa por dónde puede hacer caer al ungido de Dios. David, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que en David sucede casi lo mismo. Dios escoge a David. Todos aquí sabemos la trayectoria de David. Conocemos dónde paraba David. Apartaba en el campo, allá en el campo, muy apartado. Allá Dios lo escogió para una misión. Pero ¿qué sucede? Inmediatamente Dios lleva a David al reinado. Dios le da la victoria a David. Dios escoge, Dios lleva a David a una dimensión tan impresionante que el mismo rey Saúl siente celos de David. Gloria al Señor. Pero ¿qué aconteció con David? Casi lo mismo que aconteció con Sansón. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero tenía ciertas debilidades, como la lujuria, que fue lo que lo llevó a cometer el pecado con Betsabé. Gloria a Dios. Ahora bien, citamos a Sansón, hemos citado a David, pero hay otro hombre ungido por Dios, a quien Dios se le reveló una noche y le dijo: pídeme lo que tú quieres que yo te dé. Estamos hablando de Sansón. Sansón, Dios le da la sabiduría. Dios le da todo lo que Sansón le pidió. Mira, yo quiero que tú me des sabiduría para guiar este pueblo. Yo quiero que tú me des la sabiduría para yo llevar este pueblo con el plan que tú deseas, para que este pueblo alcance tu misericordia y alcance tu favor. Pero ¿qué sucede, señores? Es triste que el mismo pecado de la lujuria tocó la vida de Sansón. Tocó la vida de Sansón. De Salomón. Acontece lo siguiente. Dios le da a Sansón, a Salomón, lo que le pide. Pídeme lo que tú quieras que te dé. Bueno, te voy a dar sabiduría. Por cuanto me pediste sabiduría, te voy a dar más riquezas. Lamentablemente el hombre, nosotros los seres humanos, tenemos la facultad de olvidar las cosas donde Dios nos lleva. Se nos olvida que el mismo Dios que nos lleva a niveles espirituales tremendos es el mismo Dios que cuando cometemos la falta, por nuestra falta de carácter, por nuestra falta de entendimiento, o porque el ego nos elevó demasiado, es el mismo Dios que nos lleva al peor lugar. Vemos que después que Salomón
adquirió sabiduría, adquirió riqueza, su nombre se catapultó por varias naciones. La Biblia dice que la reina de Sabá quiso conocer a Salomón debido a su sabiduría, de que no había otro hombre como Salomón en la ciudad. Pero ¿qué acontece, señores? La lujuria es un mal que está destruyendo ungidos. Lo primero que trabaja es el ego. Con lo primero que va trabajando lentamente es con el ego. Cuando el ego entra a la vida de un ungido, cuando el ego entra a la vida de un escogido, ya ese ungido, ese escogido está corriendo peligro. Hemos visto que grandes hombres de Dios en esta época han sucumbido ante el pecado de la lujuria. No voy a citar nombres porque no es prudente, pero sí quiero en esta noche, a través de este mensaje, alertar a todo aquel que va a ver este mensaje. La lujuria entra sigilosamente. La Biblia nos dice que habla del espíritu que se va y regresa. Cuando usted lee el texto y lo va y trata de comprenderlo, usted va a ver que la Biblia dice que el espíritu se va y regresa, pero regresa para ver cómo está la casa y la encuentra limpia, la encuentra barrida, la encuentra todo nítido, todo bien. Entonces dice la Escritura que se va y busca 7 más. Entonces ya esos 7 más el que fue son 8. Pero ¿cómo operan los espíritus? Los espíritus, aunque usted no lo crea, los demonios analizan. Podemos ver en este texto que los demonios analizan. Los demonios se meten en un orden en donde ellos van analizando y van descubriendo cuál es el talón de Aquiles de nosotros, cuál es nuestra debilidad, cuál es aquella abertura, aquella brecha espiritual que pueden entrar y destruir. La debilidad de estos hombres de Dios, tanto de Sansón, tanto de David, tanto de Salomón, su debilidad Satanás la descubrió, la lujuria. En este siglo son muchos los hombres que están atados a la lujuria, pero siguen fluyendo en los altares. Hoy en día tenemos muchos ungidos, tenemos muchos profetas, tenemos muchos adoradores que están atados a la lujuria. Por eso hago un llamado a los pastores. Por eso en esta noche quiero hacer un llamado a los pastores. Quiero hacer un llamado a los líderes. Antes de usted invitar a un predicador, busque la dirección del Señor para usted invitar a un predicador. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos oscuros. Estamos viviendo una temporada tan difícil que si no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, podemos hacer que la congregación que Dios puso en sus manos se desbarate. Entonces esto es serio. Esto es serio. La lujuria trabaja en orden. La lujuria va operando por niveles. La lujuria, que es el que es el segundo dentro de lo que es este rango espiritual, viene ocupando un segundo lugar después de la soberbia. Y yo quiero citar un punto muy importante aquí en esta noche. La Biblia dice que Saúl, el Espíritu Santo vino sobre Saúl. El Espíritu Santo cayó sobre Saúl. Y la Biblia dice que Saúl fue ungido por Samuel. Pero ¿qué acontece? Lo mismo que ha acontecido con estos hombres que hemos mencionado. Saúl, después que fue el rey, Saúl comenzó a cambiar. Saúl fue comandado para una labor, para que destruyera y matara al ejército enemigo, gloria al Señor. Fue escogido y fue enviado por el Señor para destruir un campamento enemigo. Pero ¿qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció la orden de Dios. Saúl desobedeció el mandato de Dios. La Biblia dice que Saúl cogió lo bueno del campamento. Cogió lo bueno, el botín, el oro, todo aquello
y que dejó vivo al rey de esa nación enemiga. La Biblia dice que cuando Samuel visitó a Saúl y le preguntó, ¿qué hiciste? Saúl le dice, mira, yo fui y matamos esto y aquello y lo otro. Entonces Samuel dice, pero Samuel dice, pero ¿y qué entonces? ¿Qué es este ruido que yo escucho? ¿Y por qué dejaste al rey vivo? Lo que sí, Saracayana. ¿Qué dijo Saúl? Vamos a ver, ¿qué dijo Saúl? Tuve miedo del pueblo. Tuve miedo del pueblo. Tuve miedo del pueblo. Ahora, después que Samuel lo confronta, esto es serio, lo que voy a decir en esta noche, en este momento, es serio. Después que Samuel lo confronta, Saúl reconoce y dice, he pecado contra Jehová. He pecado contra Jehová. Aquí hay un elemento muy importante que yo sé que a usted lo va a ayudar. He pecado contra Jehová. Pero me imagino yo, que aunque la Biblia no lo dice, pero me imagino yo que Saúl se le acerca a Samuel y le dice, ok, pero vuelve conmigo al campamento. Y en pocas palabras le dice, hónrame delante del pueblo. ¿Usted sabe qué significa eso? Soberbia. La soberbia había caído sobre Saúl. A Saúl le importó más su imagen. Lo que él mostraba por fuera, que él era el rey, que él era esto, que él era aquello. Pero se le olvidó que Dios conoce el corazón. Como hay muchos predicadores hoy en día en las redes sociales, como hay mucha gente, muchos profetas que andan de afiche en afiche, que no es malo, es bueno. El asunto es que todo líder que va a invitar a un predicador a su iglesia se debe hacer lo que se hacía antes. ¿Qué se hacía antes? El pastor llamaba al pastor de ese evangelista, de ese profeta, y le preguntaba, mira, dime, fulano puede predicar, fulano está en la capacidad de predicar. Entonces el pastor del predicador le decía si sí o si no. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario volver a esas herramientas? Porque hoy en día hay muchos predicadores que están atados a la fornicación, y usted lo invita a predicar y como están secos por dentro, porque esto es serio, señores, como están secos por dentro, tienen que recurrir a la manipulación, tienen que recurrir a volverse animadores, como animadores de programas de televisión. Tienen que recurrir a esa manipulación de que veo un ángel, veo aquí esto, yo veo que entra la nube al campamento de Jehová, se metió el ángel, mira la gente, esto es serio. Entonces la gente comienza a hablar lengua. Entonces esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque esto está dando a entender, mis amados hermanos, que no hay discernimiento espiritual. No hay discernimiento espiritual. Y mientras en una iglesia no hayan líderes con discernimiento espiritual, esa iglesia va o irá en decadencia. ¿Por qué irá en decadencia? Porque cuando usted invita a una persona que tiene ciertas ataduras, en vez de dejar una palabra, fácilmente le contamina el púlpito, prácticamente le contamina el altar. ¿Por qué? Porque no le importa la salud espiritual de la iglesia, de donde el predicador va a predicar. Lo que le interesa, ¿sabe qué? Es el sobre amarillo, es la ofrenda. Por eso, nosotros como creyentes, como servidores de Cristo, debemos criticar y debemos avisar y debemos contrarrestar a estos charlatanes
que andan de altar en altar. Usted no sabe si se congrega, usted no sabe si viven sometidos a la voluntad de Dios, usted no sabe si son obedientes a su pastor, usted no lo conoce, usted no sabe si ora, usted no sabe cuánto dura orando, usted no conoce el perfil. ¿Sabe por qué? Porque el discernimiento ha abandonado la iglesia. Hoy muchas iglesias están en decadencia por falta de la esencia del Espíritu Santo. Han desplazado en la esencia y el poder del Espíritu Santo por el conocimiento. Entonces voy a volver a Sansón. Porque quiero dejar una enseñanza clara de lo que en esta noche queremos compartir con ustedes. La desobediencia de Sansón le dejó grandes consecuencias. Y usted lo puede buscar en juez. La desobediencia de Sansón le dejó grandes y tristes consecuencias. La desobediencia de David le dejó grandes consecuencias. Fíjese que el Señor le dice a David: tú no me vas a edificar altar, porque tus manos están llenas de sangre. El mismo asunto pasa con Salomón. Salomón, luego de sentirse confrontado, pudo entender que todo lo que tenía, todo lo que él pudo tener, era vanidad. Por eso escribió Eclesiastés: vanidad de vanidades. Amén, vanidad de vanidades. Por eso nosotros, como siervos del Señor, como cristianos evangélicos, debemos reconocer que lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y por lo tanto, como es por la gracia de Dios, la Biblia nos llama a vivir una vida santa. No la santidad que se ha malinterpretado. Porque la mayoría de los rabacucu están anhelando ser invitados a los foques porque están haciendo su diligencia. La mayoría de predicadores están buscando hacerse virales a como den cuenta, a como ellos entiendan. ¿Por qué? Porque porque el asunto es hacerse viral, cueste lo que cueste. Amén. Se aprovechan de cualquier circunstancia para ser invitados por alofoque. Y esto es penoso lo que está aconteciendo hoy en la iglesia. Es penoso, porque la Biblia dice que cada vez que el pueblo hacía lo malo, Dios permitía que el pueblo fuera castigado por los enemigos. Dice la Biblia que por eso fue que el Señor escogió a Sansón. ¿Para qué? Para que liberara al pueblo, porque el pueblo había recurrido a lo malo otra vez, había pecado, había hecho cosas que a Dios no le agradaban. Por lo tanto, Dios lo entregó, dice la Biblia, Dios lo entregó a los enemigos. Hoy estamos viendo prácticamente lo mismo. ¿Por qué prácticamente lo mismo? Porque hoy en nuestro país están aconteciendo sucesos que en vez de causar miedo, debe causar alerta. En vez de que usted se asuste, porque si usted se asusta, quiere decir que usted no está leyendo la Biblia. Porque todo lo que está aconteciendo hoy en día está en la Biblia. Entonces nuestro país está siendo bombardeado. Nuestro país está atravesando una guerra espiritual, la cual los evangélicos la han visto literal. Y me refiero a la guerra entre dos naciones, República Dominicana y la nación vecina. Eso es una guerra espiritual. No se trata de que sean expulsados, no se trata de que sean recogidos y llevados a su nación. El asunto que esto es espiritual. Desde la antigüedad, Satanás siempre ha odiado a República Dominicana. ¿Y usted sabe por qué? No por lo que dicen muchos cristianos. Muchos cristianos dicen que Dios ama a este país porque tiene la bandera abierta.
Tiene una Biblia abierta en el centro de la bandera. Muchos no hemos dormido de ese lado, de que, Dios ama a la República Dominicana porque es una nación santa, porque la Biblia está abierta en el centro de la bandera, y porque el lema Dios, patria, libertad. No, usted se acaba de equivocar, y se lo voy a demostrar. Si es así, pregúntese por qué la Biblia dice que ni aun a los ángeles que abandonaron su posesión, Dios los perdonó. La Biblia dice que cada vez que el pueblo cometía pecado, Dios lo entregaba a ejércitos enemigos. O sea, lo que quiero decir es que Dios no hace acepción de personas. Y nuestra nación está involucrada en el pecado de una manera alarmante, pero la iglesia no lo entiende. ¿Por qué la iglesia no lo entiende? Porque la iglesia se ha desenfocado del verdadero propósito de Dios. Por lo tanto, gloria a Dios, se están cometiendo ritos diabólicos en nuestra nación, se está haciendo invocaciones diabólicas, atrayendo el mal, atrayendo desastre para nuestra nación. ¿Pero por qué? Porque la iglesia ha perdido su lugar. La iglesia ha perdido su lugar, ha perdido su enfoque, porque el asunto es hacerse viral a como dé lugar. El asunto es yo saltar a la fama. Cristo que se aguante. Cristo que se aguante. Lamentablemente, cada acción trae una reacción. Nuestro país, República Dominicana, es una nación la cual Dios ama. Pero la Biblia dice que al hijo que Dios ama también lo corrige. Y Dios va a permitir una catástrofe en República Dominicana. Todo el mundo habla de Yetzer. Que Yetzer. Lo que va a acontecer en nuestro país no se va a igualar a la catástrofe que pasó en Yetzer. Lamentamos las pérdidas humanas en ese lugar. Pero lo que Dios va a permitir en República Dominicana va a ser tan fuerte que los cimientos de la iglesia evangélica van a ser removidos. Se va a saber quién es quién en medio de ese sacudimiento que Dios va a permitir en este lugar. La mayoría de los evangélicos pentecostales, profetas, adoradores, apóstoles, la mayoría, por no decir todo, la mayoría se han corrompido. La mayoría están negociando la palabra de Dios. La mayoría no quiere salir a la calle a llevar el evangelio de Dios. La mayoría no se enfocan en las almas, gloria al Señor. Las almas se están perdiendo allá afuera. Y la iglesia está metida en las cuatro paredes, esperando a Cristo. Pero cuando Cristo venga, la Biblia dice, Jesús hablando, bienaventurado el hombre que cuando el Hijo del Hombre venga, lo encuentra haciendo así, haciendo el trabajo, compartiendo la palabra, diciéndole a la prostituta, mira, Cristo cambia, diciéndole al brujo, mira, Cristo cambia, diciéndole al satanista, mira, Cristo cambia, Cristo lo rompe las cadenas. A esto es que se refiere Jesús. Pero no, ya eso quedó desfasado. Hay otro evangelio, el cual se está predicando, el evangelio de la prosperidad. La mayoría de los profetas están como Balaam. Entonces todo esto Dios lo está mirando desde el cielo. Todo esto que estamos cometiendo hoy para no sacarme, Dios los está mirando desde el cielo. Y cuando Dios diga, voy a permitir la catástrofe en República Dominicana, muchos van a querer, mire hermano, esto es serio. Esto es serio. Muchos van a querer romperse el pecho, rasgarse la ropa. Muchos van a querer, como hacían los hombres de Dios antes, los sacerdotes, se rasgaban el pecho. Hoy la gente hace golpecito en el pecho. Pero esto no va a detener a Dios. ¿Por qué? Se lo voy a buscar. Se lo voy a buscar. Porque me gusta hablar. Me gusta hablar con base, señores. En Jeremías 14:11, vamos a ver. Se lo voy a buscar para que usted lo busque en su casa. Para que usted vea que lo que estamos hablando no es por nada. No es por nada, sino para que usted entienda. Usted se va a buscar su Biblia
a Jeremías 14, verso 11. Y allí dice: me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Eso es Jeremías 14, 11. Ahora vamos para Jeremías 11, 14. Vaya buscándolo. Mire, usted no sabe. En Jeremías 11, 14, oiga lo que dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Dios nos está diciendo en pocas palabras que su paciencia tiene un límite. Su paciencia tiene un límite. Dios nos está diciendo a través de estas dos palabras, gloria a Dios, nos está diciendo que aunque nos arrepintamos, aunque hagamos lo que haga, el pecado es tan fuerte que todavía hagamos como Saúl: he pecado contra Jehová, hónrame delante del pueblo. No fue un arrepentimiento genuino. Gloria a Dios. Mire, Dios, esto que le estoy diciendo es algo serio. Es algo serio. Ahora vámonos a Jeremías 7, 14. Le estoy dando Biblia. Jeremías 7, 16. ¿Sabe qué dice Jeremías 7, 16? Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Aleluya. Señores, Dios es santo. Dios es grande en perdonar. Dios es inmenso en misericordia. Dios es amor. Dios, mire, pero todo tiene un límite. El pecado que se está cometiendo en nuestra nación, República Dominicana, ha subido al trono de la gracia. ¿Por qué digo el pecado que se está cometiendo en este país? Porque aún los dominicanos están practicando vudú. Los dominicanos están practicando la brujería. Los dominicanos han adoptado la misma metodología del vudú, la hechicería, y están consultando a espíritus malignos, atrayendo ¿qué? Atrayendo maldición. Entonces, cuando usted se va a Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice allí? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orase. Dios está hablando al pueblo. Dios no le está hablando ni a presidente. Dios no le está hablando a Abinader. Dios no le está hablando a la Cámara de Diputados. Dios no le está hablando a políticos. Dios le está hablando a su pueblo. Nosotros necesitamos una reforma. Como iglesia necesitamos una reforma. Como iglesia necesitamos que se levanten los Nehemías. Como iglesia necesitamos que salgan los Micaías de la cueva y que declaren la palabra sin temor, sin miedo. Se necesita un Micaías que declare la palabra sin miedo. Aunque caiga preso, que declare la palabra al tal altar. Así dice Jehová. Necesitamos un Nehemías que sienta dolor por la casa del Señor. No hay Nehemías. No hay Micaías. Lo que hay una caterva de Balaam. Y esto, iglesia, Dios lo está mirando de lejos. Esto Dios lo está mirando de lejos. Y como hemos leído en los textos de Jeremías, pasajes diferentes, pero la misma palabra. Dios está exigiendo de su pueblo que nos volvamos al altar. Dios está exigiendo de su pueblo que se vuelva al altar. Dios exige de su iglesia, aquella que Él pagó a precio de sangre, se vuelva al altar, se vuelva al primer amor, se convierta de todo su corazón. Entonces, cuando nos convirtamos de todo corazón, con toda sinceridad, dice la Biblia, que entonces Él perdonará
nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Nuestra tierra, República Dominicana, está llorando sangre. Nuestra nación, República Dominicana, está botando sangre, está estirando la sangre. Aleluya. Hay muchos feminicidios, hay muchos crímenes por todos los lados. Vemos tantas cosas y la iglesia sigue guardada en las cuatro paredes. No se crea, a usted que me está viendo, no se crea que su diezmo va a detener la ira de Dios. No se crea que con su diezmo usted ¿cómo se dice? No se crea que con su diezmo usted va a comprar a Dios. No, nada de eso. No se crea que porque usted haga, la Biblia dice que no es por obra. No es por obra. La Biblia dice, Jesús dijo, diciendo en Mateo, id y predicar el Evangelio por todos los lugares. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Id, el que se arrepienta será salvo, mas el que no se arrepiente ya ha sido condenado. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. La iglesia tiene la responsabilidad de andar por todos los lugares llevando las buenas nuevas de Jesús. La iglesia tiene la responsabilidad, espiritualmente hablando, de hacer que las atmósferas cambien. La iglesia tiene a su mano el encargo de hacer que el diablo salga de una nación, que el diablo salga de un barrio. Esa es la encomienda que Cristo nos dejó. Ir y predicar el Evangelio. No hacer bulla como están haciendo muchos. Por eso vemos que el final de Sansón fue un final dramático. Un final dramático. Terminó amarrado por la lujuria. Al final sabemos lo que pasó. Al final sabemos lo que pasó. Él clamó al Señor y el Señor le devolvió sus fuerzas con un objetivo, claro está. David cometió los pecados que cometió y a los últimos instantes el Señor le dijo, mira, la espada no se va a apartar de tu casa. Salomón pasó y se descarrió prácticamente, que Salomón se apartó abiertamente al permitir ídolos en el templo del Señor, al permitir que las mujeres filisteas levantaran ídolos dentro del pueblo. Ya Salomón, el alma de Salomón se había desligado del propósito de Dios. Hoy tenemos muchos hombres de Dios en las iglesias que están predicando, están desatando, pero en el cielo no lo conocen. Esto es fuerte. Están desatando, están predicando, están profetizando, pero en el cielo lamentablemente no lo conocen. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús nos dice a través de lo que le mencionó a los apóstoles. Señor, los demonios salen. Señor, oramos y los demonios salen, los enfermos son sanos. Jesús le dijo, no se maravillen porque los demonios salgan. No se maravillen porque los paralíticos caminen, porque los ciegos vean. Maravíllense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Prácticamente, este tiempo actual en el cual estamos viviendo, a poca gente le interesa esta recomendación de Jesús. El asunto no es hacer que un pie se alargue. El asunto no es hacer que un ciego vea. El asunto no es ese, porque la obra es de Dios. Nosotros somos canales a los cuales Dios utiliza con la encomienda de que el incrédulo vea que Dios hace maravillas en este último tiempo también. Pero hoy estamos buscando fama. Hoy un predicador llega a una iglesia, se trae un trípode, pone su cámara
y se graba. No estoy en contra de que usted lo haga. Vamos a ver la intención con lo que usted lo hace. Porque si nos vamos a la palabra de Dios, Jesús hacía, ¿cuántas maravillas hacía Jesús? ¿Y qué le decía a la gente? No se lo digan a nadie. Y vayan y preséntese al sacerdote. Jesús lo que menos buscaba era fama. Sin embargo, la fama de Jesús, dice la Biblia, creció. Pero él no buscó la fama. En pocas palabras, la fama persiguió a Jesús por los milagros que él realizaba. Por eso él dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces las añadiduras le van a seguir. En pocas palabras, amado hermano, usted que está ahí viendo va a ver este video. En pocas palabras, esto que ustedes ven aquí, la Biblia es el manual que nos enseña cómo caminar. La Biblia es el manual que nos enseña cómo debemos accionar, cómo yo debo vivir. La Biblia me enseña cómo yo debo vivir en santidad. Santidad no es andar con una camisa manga larga, una corbata a las 12 del mediodía. Santidad no es andar con los cabellos duros, moño duro y falda larga. Eso no es la santidad. La santidad es que usted viva conforme a la voluntad de Dios, agradable a Dios. La santidad que dice la Biblia es que usted viva apartado del pecado. Por eso Juan, la segunda carta de Juan, capítulo 2, verso 16, habla de que no podemos amar al mundo. Pero ¿cómo el creyente puede amar al mundo? El mundo entra a la vida del creyente a través de los sentidos, a través del oído, los ojos. Por eso David dijo, cuidaré mis ojos. Por eso la Biblia dice que Dios conoce nuestros pensamientos. Mire, hermano, a Dios nadie lo puede engañar. A nadie Dios lo puede engañar. Yo estoy seguro que Dios sabía el final de Sansón. Claro que sí, porque Él es Dios. Dios sabía el final de David. Dios sabía el final de Sansón. De hecho, me voy a ir más allá todavía. Dios sabía el final de Lucifer, aquel ser que la Biblia describe, protector, gran querubín. ¿De crees que Dios no sabía el final? Claro, Dios lo sabía. Por eso la Biblia nos enseña que debemos cuidar cómo pensamos. Debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar dónde caminamos. Debemos cuidar nuestro testimonio. Porque Pablo dijo que nosotros somos cartas leídas. Yo pudiera ser un buen evangélico en mi casa, en la iglesia, pero en mi trabajo yo puedo vivir la vida que yo quiera. Pero ¿a quién le voy a dar cuenta? A Dios. Por eso en estos últimos tiempos, iglesia, amado hermano, usted que está ahí, es justo y necesario. Y es el primer nivel de la guerra espiritual. La gente habla de guerra espiritual, pero el primer nivel de la guerra espiritual está en usted, su lucha contra la carne. Por eso es necesario que diariamente nos presentemos delante de Dios para que Él nos escudriñe, como dijo David. Mira dentro de mi corazón y mira qué hay allí. Lo que no te agrada, arráncalo, porque a nosotros nos hace falta sinceridad con Dios. A nosotros nos hace falta sinceridad y ser honestos con Dios. Nos hace falta acercarnos a Dios, no para llevar nuestros problemas, no para llevarle quejas. En estos últimos tiempos que están peligrosos, que ya estamos viendo la profecía de Mateo 24, la estamos viendo hoy en día, es un tiempo para usted acercarse cada día más a Dios. Es un tiempo para usted buscar con prontitud el rostro de Dios antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde hay que buscar el rostro de Dios, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. No hay un aviso. No habrá un aviso ni por WhatsApp. Nadie lo va a avisar por Instagram. Nadie lo va a avisar por TikTok. Nadie lo va a anunciar por Telegram. Nadie lo va a anunciar por Facebook.
Jesús dijo que será como ladrón en la noche. Y el que no esté preparado, señores, va a ser penoso. El que no esté preparado va a ser penoso. Por eso la Biblia nos enseña a que no nos preparemos, sino que vivamos preparados. No que nos preparemos, sino estar preparados. Porque en cualquier momento suena la trompeta. Y si usted no está preparado, lamentablemente, usted puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser apóstol, puede tener el cargo que usted tenga. Si no está preparado, en esta tierra se va a quedar. Por eso, quiero culminar repitiendo de nuevo lo que dije al principio. Muchos hombres de Dios, ungidos por Dios, escogidos por Dios, han caído ante la lujuria. Porque lo que Satanás respeta es un hombre ungido por Dios, pero también un hombre ungido, pero que vaya acorde a la voluntad de Dios, sometido a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos enseña en Santiago: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Va a huir. Mi mensaje en esta noche: someteos pues a Dios, y el diablo entonces va a huir de usted. Es tiempo de que usted comience a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Es tiempo de que usted comience a buscar la voluntad de Dios. Es tiempo de que usted viva como si hoy o mañana será el último día de su vida. Porque va a llegar el momento que va a venir el Señor. Y créame, si a usted le dijeran: te queda 1 hora de vida, ¿dónde irás? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le vas a pedir perdón? Esto es serio, hermano. Esto es serio. Entonces la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia debe estar preparada, cumpliendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Iglesia, en esta noche te digo: prepárate. Prepárate. Si no estás preparado, prepárate, porque Cristo viene. Y como dice una canción por ahí: yo espero su venida. Así que, amado hermano, Dios les bendiga. Quiero hacer una oración antes de terminar, cerrar con una oración para aquellos que están viendo este video y que lo van a ver. Amante Dios, Padre de la gloria, príncipe de paz, en este momento yo te presento, Padre, las personas que van a ver este video. Las personas que están viendo este video, si es en vivo, Dios. Padre, te presento cada uno de ellos. Padre, para que tu brazo fuerte de misericordia le alcance. Padre, aquellos que están flojos en la fe, auméntale la fe. Padre, aquellos que están enfermos, te ruego, Señor, que conforme a tu voluntad sean sanos por tu palabra. Padre, te presento a aquellos que sienten, Dios mío, que no pueden más, porque sus cargas, Señor, son pesadas. Te los presento, Padre, para que tú los ayudes a avanzar. Padre, todo aquel que está siendo atacado duramente por las fuerzas de las tinieblas, Dios mío, yo te lo presento para que tú, Dios mío, lo levantes con poder, para que tú les reveles, para que tú lo unjas, para que tú los sanes. Aquellos que están atados, Dios, te los presento para que tú los libertes, Dios mío, aleluya, para que tú lo levantes, para que tú lo levantes con poder, para que tú lo sanes para tu gloria. El que sufre de azúcar, que sea sano por el poder de tu palabra. El que sufre, Dios mío, de cualquier dolencia física, Padre, que sea tu voluntad obrando en su vida, Dios. Tu voluntad, Señor, siempre tu voluntad, Dios mío. Padre, bendice la vida de todo aquel que está viendo este video. Mira, aquellos que no pueden dormir porque se sienten asediados. Padre, envía tu brazo de misericordia, Dios mío, para que los proteja, Señor. Como dice el Salmo 91. Padre, gracias por este momento, Dios mío. Un momento privilegiado de predicar tu palabra. Un momento bello, Señor, que aún los ángeles anhelan predicar tu palabra, Dios mío.
Padre, te presento este canal, Señor. Padre, yo te presento este canal, el Altísimo TV. Padre, sigue ungiendo, Dios mío, las personas que están al frente de este canal. El pastor Rafael Gómez. Padre, su equipo que trabaja con él. Padre, sé tú guardando su iglesia. Sé tú bendiciendo su iglesia. Padre, conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde.